En la boda de su hijo Evan, la señora Morgan se sentó en silencio al fondo entre familiares que apenas la conocían. Había ido con un solo propósito, ver a su hijo feliz en el día más importante de su vida. Evan estaba cerca del altar, su rostro serio pero suavizado por la emoción mientras esperaba a Riley, la mujer que había elegido para casarse. Cuando Riley entró, todos en el salón admiraron su presencia, y la señora Morgan, a pesar de los años de distancia entre ella y su hijo, rezó en silencio para que esa mujer lo cuidara, para que quizá ayudara a reconstruir el frágil vínculo que el tiempo y las dificultades habían roto. Se intercambiaron los votos, se colocaron los anillos y la sala se llenó de aplausos cuando la pareja salió junta. Por un breve momento, la señora Morgan se permitió creer que aquello podía ser el inicio de la paz. La celebración pasó al salón de baile donde se dispusieron mesas y se sirvió la comida. La señora Morgan se sentó con su plato delante pero apenas lo tocó. Su atención se mantuvo en Evan, en su risa, en la forma en que miraba a su nueva esposa. Quería creer que estaba presenciando el inicio de un futuro seguro para él. Pero durante el brindis, Riley se acercó a ella. Al principio sonrió y pronunció palabras de gratitud en voz alta para que las oyeran los invitados cercanos. Pronto su tono cambió. Habló de la infancia de Evan, de los momentos que su madre había perdido, de las comidas solitarias y de las noches en que Evan se sintió abandonado. Cada palabra golpeaba más fuerte a la señora Morgan. Quiso defenderse, explicar las largas noches de trabajo, los sacrificios para darle estabilidad a su hijo, pero Riley no se lo permitió. En cambio, la empujó contra la silla con una mano y levantó un plato con la otra. Antes de que pudiera reaccionar, Riley le estampó en la cara el puré de papas humeante. La comida caliente le quemó la mejilla y la humillación se extendió más rápido que el dolor. Los invitados jadearon sorprendidos, algunos susurraron, otros levantaron sus teléfonos. Riley le susurró crueles palabras al oído, burlándose como si aquello fuera un espectáculo. En el pesado silencio que siguió, una voz desde la barra gritó, ¿saben quién es ella? Es millonaria. La palabra corrió como fuego. Millonaria. De repente la atmósfera cambió. Ojos que antes tenían juicio ahora mostraban curiosidad y cálculo. La confianza de Riley se tambaleó y dio un paso atrás, perdiendo la sonrisa. La señora Morgan se levantó lentamente, con el almidón resbalando por su piel, pero no discutió ni gritó. Caminó hacia la salida con dignidad, aunque cada paso se sentía pesado. Detrás de ella escuchó la voz de Evan, «Mamá, espera, es cierto», pero no miró atrás. No podía enfrentarlo mientras esa palabra, millonaria, flotaba entre ellos. Esa noche, en su pequeño apartamento, se lavó la cara una y otra vez, la quemadura mezclándose con la herida más profunda de la traición. Se aplicó ungüento y sostuvo hielo en la mejilla, pero nada calmaba el dolor del pecho. Preparó té que nunca bebió, se sentó en silencio y pensó en los años de trabajo, en las noches en que eligió el esfuerzo sobre el descanso, en cómo había construido todo ladrillo a ladrillo sin contárselo jamás a su hijo. Ahora el secreto estaba expuesto, revelado de la peor manera, y en vez de cercanía había creado más distancia. Su teléfono vibraba con mensajes que ignoró. Cuando Evan finalmente llamó, su voz no tenía calidez, solo preguntas. Quería respuestas. Quería reunirse. Y la señora Morgan sabía que los días venideros pondrían a prueba su fortaleza más que cualquier año de trabajo. Se susurró a sí misma que no podía derrumbarse. No ahora. No cuando el futuro de su hijo estaba atado a alguien cuya crueldad había quedado expuesta ante todos. Lucharía, no con ira, sino con verdad y pruebas. Esa noche se sintió rota, pero también notó el inicio de una resolución. Mañana, se prometió, no le pertenecería a Riley. Al día siguiente, al mediodía, Evan pidió a su madre que lo encontrara en un café tranquilo de la tercera calle. La señora Morgan llegó temprano, eligió un rincón y esperó con las manos entrelazadas. Evan entró con una mirada cautelosa, pidió café y lanzó una pregunta directa en cuanto se fue la mesera, ¿era rica y lo había ocultado a propósito? Ella respondió que sí.
Explicó que tras la muerte de su padre había deudas, trabajo inestable y un hijo que necesitaba comida y alquiler más que largas explicaciones. Tomó turnos de limpieza en una oficina de propiedades, aprendió de lo que veía, ahorró con cuidado, compró unidades descuidadas cuando estaban baratas y mantuvo todo en secreto para protegerlos. Con los años, los pequeños lugares se convirtieron en ingresos estables y la discreción en regla. Añadió que existía un fideicomiso para él a los 40 años, así no sería un blanco mientras era joven. Evan escuchó sin alivio. Dijo que había crecido creyendo que no tenía nada, aceptó becas y se sintió pequeño mientras ella sabía la verdad. Ella respondió que la meta era que él se valiera por su propio esfuerzo y mantener alejados a los oportunistas. Él replicó que Riley solo intentaba defenderlo de una madre que se había perdido partes importantes de su vida. El comentario la hirió, pero mantuvo el tono sereno y dijo que la escena en la boda no fue defensa, fue un ataque. Evan apartó la taza y dijo que necesitaba tiempo. Se fue sin probar el café. La señora Morgan se quedó hasta que la lluvia amainó, luego llamó a Mark Chase, el profesional de seguridad que había manejado un problema en el pasado. Le pidió una revisión legal y minuciosa de Riley, enfocada en finanzas, demandas y relaciones anteriores. Mark aceptó y le aconsejó evitar confrontaciones hasta verificar los hechos. 2 días después un mensajero entregó un sobresellado. Dentro había registros públicos, rastros sociales y cronologías que sugerían un patrón, parejas mayores, picos repentinos de gastos, relaciones breves que terminaban sin peleas legales y un ascenso constante en estilo de vida. No había un crimen específico, pero el hábito de apuntar a hombres con recursos y marcharse tras aprovecharse era evidente. Fotografías mostraban a Riley en eventos con figuras de negocios identificables, y las fechas coincidían de forma difícil de ignorar. La señora Morgan lo leyó todo 2 veces, devolvió las páginas en orden y volvió a llamar a Mark. Le pidió que siguiera buscando algún ángulo médico o legal que pudiera usarse para alegar que ella no era apta para manejar sus asuntos. Mark prometió ampliar la investigación y recomendó una discreta vigilancia legal en casa porque el próximo movimiento podría suceder en su apartamento. Esa tarde Evan le escribió que Riley quería disculparse en persona. La señora Morgan aceptó y fijó una hora. Antes de que llegaran, técnicos colocaron 2 pequeñas cámaras y micrófonos en lugares legales dentro de su sala y entrada, para grabar cualquier presión. Mantuvo el apartamento común y dejó algunas carpetas financieras a la vista para observar que miraba Riley. A las 7 llegaron Evan y Riley. Riley se disculpó con voz controlada, calificó el incidente como un error y dijo que la preocupación por Evan impulsó su temperamento. La señora Morgan aceptó la disculpa sin añadir calidez y llevó la charla a temas prácticos. Dijo que se había sentido olvidadiza y consideraba un chequeo médico. Evan se preocupó y Riley nombró al Dr. Adler, especialista con mayores, que también podía aconsejar sobre tutela financiera si había deterioro cognitivo. Esa frase le reveló lo que necesitaba. Respondió que lo pensaría y que quizá también llamaría a un abogado neutral para revisar sus archivos. Riley sugirió control conjunto de decisiones rutinarias para reducir estrés. Evan pareció aliviado. La señora Morgan cerró la visita temprano. Tras el clic de la puerta, llamó a Mark para señalar la frase tutela financiera y el nombre del médico. Al día siguiente Mark informó que el Dr. Adler no tenía sanciones públicas, pero varios pacientes habían firmado poderes de representación amplios tras sus evaluaciones, nada ilegal en papel, pero el patrón era notable. También comentó que un contacto federal experto en explotación de ancianos podía aconsejarla informalmente sobre documentación. La señora Morgan aceptó proceder con cuidado y pidió orientación sobre registros, testigos y custodia de pruebas. En el día siguiente organizó sus archivos, imprimió resúmenes de cuentas, listó bienes y escribió una breve descripción de su rutina diaria. Agendó una cita con un neurólogo independiente y una reunión con un abogado de mayores conocido por sus estrictos procedimientos y envió su calendario a Mark. Luego invitó de nuevo a Evan y Riley para exponer su plan,
vería a su especialista primero y compartiría resultados, consultaría a un abogado independiente, y cualquier cambio de control seguiría hechos médicos verificados y revisión legal formal. Riley presionó por rapidez, advirtiendo de riesgos por demora. Evan parecía dividido. La señora Morgan repitió que nada se apresuraría y nada se firmaría sin confirmación neutral. Después de que se fueron, revisó las grabaciones y vio cómo Riley miraba con exceso las llaves y carpetas. Notó cómo Evan se ablandaba cada vez que Riley presentaba exigencias como cuidado. Escribió a Evan una nota breve prometiendo transparencia, cerró con llave y se preparó para la próxima prueba. 2 días después acudió a la cita con el neurólogo elegido por ella misma, queriendo que no hubiera dudas sobre su independencia. El médico le hizo pruebas de memoria, equilibrio y habló sobre su rutina. Al final le dijo que su cognición estaba intacta, que el estrés y la falta de descanso podían explicar los lapsos, y le entregó un informe firmado confirmando su competencia. Ella lo guardó en su carpeta, sintiendo la primera capa sólida de defensa contra la presión de Riley. Luego fue directamente al abogado Graham, quien le dijo que nadie podía forzar tutela o control financiero mientras ella estuviera médicamente sana, pero le aconsejó reforzar documentos, actualizar su testamento vital y detallar los desencadenantes de cualquier futura transferencia. Escuchó atenta, preguntó y salió con copias ordenadas. Mientras reforzaba su posición con médicos y abogados, Mark seguía tras la pista de Riley. 2 días después entregó fotos de Riley con varios hombres mayores y adinerados, cada uno apareciendo cerca por poco tiempo antes de desaparecer. Una foto la mostraba en una gala con un hombre que luego se declaró en bancarrota. Otro registro mostraba contratos de alquiler siempre a nombre de algún hombre. El patrón era evidente. La señora Morgan miró las pruebas con firmeza, sabiendo que su hijo descartaría acusaciones como celos salvo que pudiera ver y oír la verdad directamente. Esa noche Evan llegó solo, cansado, con dudas, repitiendo que Riley decía que ella confundía nombres, que lo llamó por el de su padre, que se distraía con fechas. La señora Morgan no discutió. Colocó el informe médico en la mesa y le dijo con calma que un neurólogo había confirmado su competencia. Evan lo leyó en silencio, tenso, y lo dejó sin comentario. Ella añadió que ya había consultado a un abogado y que todo estaba en orden. Evan suspiró diciendo que Riley solo quería tranquilidad y que quizás todo sería más fácil con decisiones conjuntas. La señora Morgan respondió firme que había manejado su vida por décadas, que había construido estabilidad desde nada y que no cedería autoridad porque su nuera lo exigía. Evan endureció el rostro, pero antes de irse pidió que lo pensara por la paz. Ella prometió pensar pero ya sabía su respuesta. Al cerrar la puerta llamó a Mark, le contó y le pidió seguir investigando, sobre todo irregularidades financieras y riesgos legales. Mark prometió resultados. La señora Morgan colgó, cerró con llave y se sentó, su resolución convirtiéndose en plan claro: no permitiría que el futuro de su hijo fuera devorado por alguien que la trataba como un escalón. El siguiente fin de semana Riley misma llamó a la señora Morgan y sugirió otra visita, esta vez sin Evan, diciendo que quería hacer las paces. La señora Morgan aceptó con tono neutral pero avisó a Mark. Cuando Riley llegó llevaba una sonrisa ensayada, voz educada pero firme, explicando que quería ayudarla con sus asuntos. Dijo que la edad complicaba la vida, que Evan solo se preocupaba. La señora Morgan la dejó hablar observando cada gesto. Luego Riley pasó a lo legal, mencionando supervisión médica y control profesional. La señora Morgan preguntó si creía que era incapaz de manejar su vida. Riley retrocedió, dijo que era solo alivio, que el control conjunto evitaría errores. La señora Morgan replicó que ya había visto doctores y abogados, que era plenamente capaz y que cualquier decisión seguiría siendo suya. La sonrisa de Riley titubeó un instante antes de decir en tono bajo que Evan merecía seguridad y que la demora era un riesgo. La señora Morgan la miró repitiendo que no habría traspaso de autoridad sin su decisión y pruebas legales neutrales. Riley probó con halagos, resaltando el sacrificio de Evan, intentando provocar culpa, pero la señora Morgan se mantuvo firme. Tras media hora de conversación,
Riley se levantó, ajustó su abrigo y se despidió con palabras amables pero afiladas: piense en el futuro de Evan. En cuanto la puerta se cerró, la señora Morgan revisó sus grabadoras y confirmó que cada palabra había quedado registrada. Luego llamó a Mark, compartió los detalles y le pidió que acelerara su trabajo. Más tarde Mark informó que había rastreado los movimientos de Riley en varios estados, identificando al menos 3 relaciones en la última década que coincidían con el mismo patrón de encanto, intimidad rápida, acceso a cuentas y partida repentina. Nunca se habían presentado cargos porque los hombres involucrados se negaron a emprender acciones legales o prefirieron el silencio a un escándalo, pero la secuencia era una fuerte evidencia de estrategia deliberada. La señora Morgan archivó el informe con cuidado, sabiendo que llegaría el momento en que Evan tendría que ver la verdad sin excusas. Esa noche Evan la visitó de nuevo, esta vez más agitado. Dijo que Riley se sentía irrespetada, que solo intentaba ayudar y que su madre parecía reacia a cooperar con nadie. La señora Morgan escuchó y luego explicó con claridad lo que Riley había dicho, citando sus palabras, mostrándole una vez más el informe médico y recordándole que había manejado sus vidas tras la muerte de su padre sin la ayuda de nadie. Evan se puso a la defensiva, diciendo que quizá estaba demasiado acostumbrada a hacerlo todo sola y que Riley simplemente intentaba compartir la carga. La señora Morgan respondió con firmeza que compartir era diferente a controlar y que la diferencia importaba. Evan se fue frustrado, diciendo que hablaría otra vez con Riley. Sola en el apartamento, la señora Morgan comprendió que la batalla no era solo con Riley, sino también con la lealtad ciega de un hijo que quería creer en su esposa. Sintió el dolor de ello, la soledad de ser pintada como el obstáculo en lugar de la protectora, pero también sintió que el acero dentro de ella se endurecía. Había librado batallas más duras antes, construyendo una vida desde la nada, y sabía que la resistencia era su mayor arma. Se prometió en silencio que ninguna humillación, ni siquiera la de la boda, decidiría su futuro. Con planificación cuidadosa, paciencia constante y las pruebas que ya reunía en sus archivos, enfrentaría la tormenta de frente, y cuando estallara, Evan vería finalmente quién había estado a su lado y quién solo lo había fingido. La tensión se profundizó en los días siguientes cuando la presión sutil se convirtió en maniobras abiertas. Evan comenzó a llamar más a menudo, no con calidez sino con preguntas directas que parecían ensayadas, como si Riley se las hubiera dictado. Preguntaba por direcciones de propiedades, ingresos de alquiler y saldos de cuentas, hablando en un tono que mezclaba curiosidad con sospecha. La señora Morgan respondía brevemente, sin ocultar pero sin dar más de lo necesario, cuidando de no revelar vulnerabilidades que luego pudieran manipularse. Sabía que Riley estaba detrás porque algunas preguntas eran demasiado específicas, sobre activos que jamás había mencionado a Evan. Cada vez que terminaban las llamadas, ella anotaba en un cuaderno la fecha, hora y tema, preparando un rastro claro de la campaña de presión. Una tarde, Evan llegó sin avisar y traía documentos preparados por Riley. Incluían borradores de poderes notariales financieros y formularios médicos ya rellenados con su nombre como autoridad conjunta. Evan le pidió que firmara, insistiendo en que era solo precaución, pero la señora Morgan los leyó lentamente y los devolvió a la mesa sin tomar una pluma. Le dijo directamente que ningún papel se firmaría bajo presión y que la participación de su esposa hacía sospechosa la petición. El rostro de Evan se enrojeció y la acusó de paranoia. Ella respondió con calma que paranoia y cautela eran cosas diferentes, y que si él realmente creía en su capacidad, respetaría su derecho a decidir. La conversación terminó con Evan saliendo furioso, dejando los documentos atrás. La señora Morgan los guardó en un cajón como prueba. A la mañana siguiente llamó a Mark y le contó los detalles, pidiéndole que la pusiera en contacto con el agente federal especializado en casos de explotación de ancianos que había mencionado. Esa tarde habló con el agente Whitman, un investigador experimentado que le explicó cómo solían funcionar esos planes: aislar a la víctima, cuestionar su capacidad, asegurar control conjunto y luego vaciar los activos bajo la máscara del cuidado. La señora Morgan describió su situación, entregó copias de grabaciones y documentos y pidió orientación. Whitman le dijo que siguiera documentando todo,
que evitara confrontaciones que pudieran usarse en su contra y que dejara que las pruebas se acumularan hasta que surgiera una imagen clara. La señora Morgan le agradeció y sintió que volvía parte de su fuerza. Comprendió que no luchaba sola, tenía aliados que entendían el guión que Riley seguía. Esa noche miró su apartamento, pequeño pero construido con años de sacrificio, y se recordó que cada rincón, cada fotografía, cada cuenta pagada con esfuerzo era prueba de su resistencia. Sabía que la lucha no era solo por dinero sino por dignidad, por el derecho a ser vista no como una carga sino como una persona capaz que había sostenido a su familia en la dificultad. Días después, Riley invitó a Evan y a la señora Morgan a cenar en un restaurante del centro, presentándolo como un intento de reconciliación. La señora Morgan aceptó, preparada de antemano al colocar un pequeño dispositivo de grabación en su bolso. En el restaurante, el encanto de Riley estaba en plena exhibición, su risa llenaba la mesa, sus palabras dulces mientras hablaba de unidad familiar y planes futuros. Pero debajo, la señora Morgan reconocía el guión, hablar de estrés, de envejecimiento, de la necesidad de manos jóvenes que guiaran. En un momento Riley se inclinó y sugirió que una transición de control daría tranquilidad y evitaría errores. La señora Morgan simplemente asintió y preguntó qué garantía existía de que ese control no se usaría mal. Riley dudó, luego habló de confianza y amor, evitando una respuesta real. Evan parecía aferrarse a esas palabras, ciego a la falta de lógica. La señora Morgan comió poco, habló menos y dejó que la velada se desarrollara, sabiendo que cada palabra quedaba registrada. De regreso en casa transfirió la grabación, la etiquetó y la añadió a su creciente archivo. Su plan no era discutir punto por punto sino crear un muro de evidencia innegable, una línea de tiempo de presión y manipulación que ningún externo podría ignorar. Al guardar la nueva entrada pensó en el momento de la boda cuando el puré le quemó la mejilla, y comprendió que la quemadura se había transformado en fuego de resolución. Esperaban que se derrumbara bajo la vergüenza, pero en cambio se había vuelto más firme, preparada para defenderse a sí misma y a su hijo de la red que Riley estaba tejiendo. Se susurró que la paciencia era el arma que Riley nunca anticiparía, y que mientras mantuviera sus pasos firmes, la verdad alcanzaría a la mentira a su debido tiempo. La semana siguiente llegó un punto de inflexión cuando Mark volvió con un informe más profundo que hilaba el pasado de Riley en una cadena de conquistas calculadas, cada una repitiendo la misma estrategia que ahora aplicaba a Evan. Había patrones de relaciones cortas con hombres con bienes pero poca sospecha, periodos de lujos repentinos que nunca coincidían con sus ingresos y salidas silenciosas una vez asegurada la ventaja financiera. Ninguno de los hombres había presentado cargos, y la mayoría se negó a hablar en público, pero Mark había reunido lo suficiente para demostrar un diseño claro. La señora Morgan leyó las páginas hasta tarde en la noche, sus ojos firmes, su pluma marcando fechas clave que coincidían con la línea de tiempo actual de Riley. Cuanto más veía, más entendía que Evan no solo estaba ciego sino en riesgo de perderlo todo si ella guardaba silencio. Temprano a la mañana siguiente llamó de nuevo al agente Whitman y organizó una reunión privada. Se sentaron en una oficina gubernamental de paredes grises y sillas sencillas, donde entregó copias del informe y grabaciones. Whitman escuchó con atención, hizo preguntas directas y finalmente dijo que aunque el caso seguía siendo circunstancial, la acumulación de patrones podía justificar una vigilancia discreta de las actividades de Riley. Le aconsejó a la señora Morgan seguir actuando como si considerara las propuestas de Riley, alentándolos a presionar más y documentar cada paso. La señora Morgan aceptó, sabiendo que la paciencia pondría a prueba su resistencia. Más tarde ese día Evan llegó con una voz más suave, diciendo que Riley estaba dispuesta a dejar la idea de la tutela si su madre al menos firmaba autoridad conjunta para gastos domésticos básicos. La señora Morgan lo miró con tristeza serena y le preguntó por qué, después de tantos años de manejar sola, de repente necesitaría ayuda. Evan evitó sus ojos, repitió que era solo para hacer la vida más fácil e insistió en que lo considerara. Ella no se negó de inmediato, en cambio dijo que lo pensaría, dejándole creer que dudaba mientras por dentro ya había decidido. Después de que se fue llamó a Mark, confirmando que las cámaras funcionaban y que el almacenamiento de respaldo estaba seguro.
Luego se sentó en la mesa de la cocina, extendiendo los papeles, organizándolos en una línea de tiempo desde su primer trabajo tras la muerte de su esposo hasta el presente. Cada archivo, cada recibo, cada nota médica era un recordatorio de que su vida no era una historia de declive sino de resistencia, que sus ausencias habían sido pagadas con la estabilidad que protegió a Evan cuando era demasiado joven para entender. Se susurró que no permitiría que esos sacrificios fueran borrados por manipulación disfrazada de amor. Ese fin de semana Riley regresó con Evan, trayendo flores y una sonrisa pulida, hablando en tonos suaves de unidad y planificación. La señora Morgan ofreció té, dejó que la conversación fluyera y luego mencionó deliberadamente su informe médico, su consulta legal y la organización de sus cuentas. Riley sonrió, pero sus ojos revelaron un destello de frustración. Hizo preguntas sutiles sobre pólizas de seguro y cuentas de retiro, pero la señora Morgan respondió vagamente, negándose a dar detalles. Cuando Riley sugirió que errores en la gestión podían dañar el futuro de Evan, la señora Morgan replicó con calma que ya había demostrado su capacidad. La tensión creció, oculta bajo sonrisas, hasta que Riley se levantó para irse, diciendo que la terquedad podía traer arrepentimiento. Evan besó a su madre en la mejilla antes de seguir a su esposa, pero incluso en ese gesto la señora Morgan sintió la distancia, como si estuviera dividido entre dos lealtades. Tras el cierre de la puerta se volvió hacia el silencio del cuarto y lo dejó hundirse. La lucha ya no era solo por bienes, era verdad contra engaño, paciencia contra presión. Se sentó, escribió la fecha en su cuaderno y anotó cada frase usada por Riley. Cada entrada fortalecía su resolución. Sabía que la tormenta crecía, que el empuje por el control pronto escalaría, pero también sabía que ya no caminaba sola. La ley, los registros y su propia resistencia estaban de su lado. Lo que viniera, lo enfrentaría sin miedo, porque ya había vivido noches peores y cargado con pesos más grandes, y no se doblaría ahora cuando todo lo que había construido estaba en juego. La presión volvió más rápido de lo esperado cuando Evan llamó una noche y le dijo a su madre que Riley había concertado una cita con el Dr. Adler, el mismo que había mencionado antes, insistiendo en que asistiera solo para confirmar que todo estaba bien. La señora Morgan respondió con calma que ya había sido evaluada por un especialista elegido por ella y tenía el informe oficial que confirmaba su competencia, pero Evan insistió en que ver al médico de Riley ayudaría a aliviar tensiones. Ella entendió que aceptar tal cita sería peligroso porque podría usarse como prueba de un supuesto deterioro, así que dijo con firmeza que sus decisiones de salud eran solo suyas y que no se dejaría presionar para cambiar de médico. Evan se puso a la defensiva y dijo que estaba creando conflictos innecesarios, pero ella se mantuvo firme y le recordó que nadie tenía derecho a dictar su atención médica. Tras colgar, se recostó y escribió otra entrada detallada en su cuaderno, anotando las palabras exactas que usó y la fecha de la llamada. Esa noche no pudo dormir, recorriendo una y otra vez el pequeño espacio de su apartamento, mirando la pila de documentos sobre su mesa y pensando en los años que había pasado construyéndolo todo en silencio. Se dio cuenta de que la fuerza de Riley no estaba en el ataque abierto, sino en el goteo lento de presión, el intento constante de reformularla como frágil e incapaz, una táctica que podía triunfar si se repetía el tiempo suficiente. Se dijo una y otra vez que la paciencia era su armadura y que jamás debía responder con ira, porque la ira podía usarse como prueba en su contra. Al día siguiente se reunió de nuevo con el agente Whitman y le entregó copias de sus notas más recientes. Whitman le dijo que esperara una escalada pronto, porque cuando los manipuladores perciben resistencia suelen aumentar sus intentos de quebrar la voluntad del objetivo. Fiel a sus palabras, 3 noches después Riley y Evan llegaron juntos sin aviso. Se sentaron en su mesa de cocina, con flores en un jarrón entre ellos, y Riley empezó a hablar con una preocupación pulida. Elogió a la señora Morgan por sus años de trabajo, reconoció sus sacrificios y luego, con voz cuidadosa, dijo que era hora de que descansara mientras hombros más jóvenes cargaban con la responsabilidad. Sugirió acceso conjunto a las cuentas como primer paso, prometiendo que nada se tocaría sin conversación. Evan añadió que era un gesto pequeño que demostraría confianza. La señora Morgan miró a su hijo, recordó al niño que se aferraba a su mano cuando tenía miedo y sintió la punzada de la traición en su disposición a presionarla ahora.
Respondió despacio, diciendo que el descanso se gana, no se impone, y que el trabajo de su vida no era una carga sino un derecho que jamás firmaría para entregar. La expresión de Riley se tensó, pero pronto la disfrazó con otra sonrisa, fingiendo comprensión. Se marcharon poco después, pero el peso de la visita quedó en el apartamento como humo. En cuanto la puerta se cerró, la señora Morgan revisó sus dispositivos de grabación, confirmando que cada palabra había quedado guardada, y luego llamó a Mark para informar del encuentro. Mark le dijo que se mantuviera firme y le recordó que la acumulación de grabaciones, documentos y testimonios acabaría formando un escudo que nadie podría atravesar. Esa noche se sentó en su silla, mirando las paredes silenciosas, sintiendo la punzada de la soledad en el pecho y, detrás de ella, el hierro de la decisión. Se susurró que, por muy largo que fuera, resistiría, porque la verdad estaba de su lado y tarde o temprano Evan la vería con sus propios ojos. A la mañana siguiente, la señora Morgan decidió que esperar pasivamente solo daría a Riley más espacio para maniobrar, así que tomó la iniciativa y concertó otra reunión con su abogado, el señor Graham, para hablar de medidas preventivas. Le explicó todo lo ocurrido desde su última conversación, incluidas las visitas repentinas, las reiteradas demandas de acceso conjunto y el intento de involucrar al Dr. Adler. El señor Graham escuchó con atención y sugirió añadir una capa de protección adicional redactando una declaración formal de capacidad, firmada por su médico independiente y notariada, que pudiera presentarse de inmediato si alguien intentaba cuestionar su competencia. También le aconsejó preparar una declaración jurada de sus deseos respecto a su independencia financiera y nombrar a un fideicomisario neutral que pudiera actuar en caso de incapacidad, sin dejar espacio para que Riley se deslizara hacia el control. La señora Morgan aceptó y pasó toda la tarde completando formularios, revisando el lenguaje línea por línea hasta que no quedara ambigüedad. Al salir de la oficina se sintió más ligera, como si una puerta hubiera quedado cerrada con llave a sus espaldas. Esa tarde Van volvió a llamar, esta vez sonando menos como hijo y más como mensajero, repitiendo casi palabra por palabra los argumentos de Riley sobre cómo la cooperación era necesaria para la paz. La señora Morgan mantuvo sus respuestas breves y corteses, sin mostrar irritación, y terminó la llamada diciéndole que lo amaba pero que sus decisiones eran definitivas. Tras colgar, se sentó en la mesa de la cocina, con la mirada en la pila de documentos reunidos, y sintió el peso de orgullo y tristeza a la vez, orgullo por haber construido defensas lo bastante fuertes para resistir la manipulación, tristeza porque su hijo aún no veía el peligro que lo rodeaba. Los días siguientes trajeron silencio de Evan, pero no de Riley, que empezó a enviar mensajes cuidadosamente redactados, algunos corteses y apologéticos, otros afilados con advertencias sobre los riesgos de la terquedad. La señora Morgan guardó cada uno, reenviándolos a Mark y al agente Whitman y creando una carpeta digital con fechas y horas. Un mensaje sugería que el estrés de las batallas legales podría afectar su salud, otro insinuaba que errores en la gestión de propiedades podrían causar pérdidas a Evan. Cada línea era lo bastante cortés para negar mala intención, pero cargada de amenaza. La señora Morgan los leyó sin reacción, los archivó y siguió con su día. Regó sus pequeñas plantas, pagó sus cuentas y caminó a la tienda de la esquina por víveres, recordándose que las rutinas normales también eran una forma de fortaleza. Por la noche rezó en silencio, no por riqueza o victoria, sino por claridad, para que Evan abriera los ojos antes de que fuera demasiado tarde. Al cuarto día Evan por fin apareció de nuevo en su puerta, con el rostro preocupado, diciendo que Riley se sentía no bienvenida y herida por la sospecha constante. La señora Morgan lo miró con firmeza y le dijo que la sospecha no nace de la nada, que las acciones la habían ganado, y que un día vería la diferencia entre preocupación y control. Evan no dijo nada más, solo negó con la cabeza y se fue. Sola otra vez, se sentó, tomó la pluma y escribió otra entrada en su cuaderno. Cada página se estaba convirtiendo en parte de su escudo, un testimonio para el día en que la verdad quedara al descubierto. Sabía que la lucha aún no alcanzaba su punto máximo, pero no sentía miedo. Había enfrentado pobreza, pérdida y humillación y se había levantado cada vez. Ahora enfrentaba el engaño, y estaba decidida a que esto también terminara no con su derrota, sino con su reivindicación.
Pasaron los días y el silencio entre madre e hijo se hizo más pesado, pero la señora Morgan sabía que era solo la calma antes de la tormenta, porque los manipuladores nunca permanecen callados mucho tiempo cuando el control se les escapa de las manos. Una tarde, justo cuando terminaba sus notas, sonó el portero y Evan estaba otra vez en su puerta, esta vez con una carpeta en la mano y una mirada de agotamiento. Entró y explicó que Riley había hablado con abogados que le aconsejaron que, a menos que aceptara pronto la gestión conjunta, podrían surgir complicaciones que pondrían a todos en riesgo. La señora Morgan pidió ver la carpeta y dentro encontró borradores de acuerdos con Riley como cotitular en casi todas las cuentas. Se le encogió el estómago, pero mantuvo la voz serena, preguntándole a Evan si de verdad creía que era incapaz de manejar su vida. Él vaciló y admitió que a Riley le preocupaban sus lapsos de memoria, diciendo que olvidar fechas y confundir nombres eran señales de que los errores podían crecer. La señora Morgan se levantó, fue a su escritorio y regresó con el informe médico sellado de su neurólogo independiente, colocándolo delante de él una vez más. Le dijo que eso era prueba, no opinión, y que su capacidad había sido verificada sin duda. Evan miró las páginas, pero ella vio su conflicto, el tirón de lealtad a su esposa contra la confianza que antes tuvo en su madre. Le dijo en voz baja que el amor sin verdad no es nada, y que si entregaba su juicio por completo a Riley, un día vería el costo. Evan se enfadó, guardó la carpeta en su bolsa y se fue con palabras duras que le dolieron, pero no la sacudieron. En cuanto la puerta se cerró, la señora Morgan llamó a Mark y le explicó lo sucedido. Mark le dijo que la red se estaba cerrando y que Riley aceleraba su plan porque los documentos independientes habían bloqueado el camino fácil. Le aconsejó mantener la calma, seguir documentando y prepararse para una confrontación que podría llegar antes de lo esperado. Esa noche casi no durmió, pero en lugar de desesperación sintió una resolución serena, la que llega cuando alguien ha soportado dificultades y sabe el valor de la paciencia. Al día siguiente fue a la oficina del agente Whitman y le entregó copias de los documentos que Riley intentó imponer a través de Evan. Whitman los estudió y confirmó que estaban redactados con astucia para parecer protectores pero, en la práctica, otorgar a Riley un control amplio. Le dijo a la señora Morgan que hizo bien en negarse a firmar y le aseguró que sus registros meticulosos se estaban convirtiendo en un caso lo bastante sólido como para exponer claramente la manipulación. Animada, la señora Morgan volvió a casa y se sentó en su silla, con las manos firmes y la mente enfocada. Sabía que la pelea estaba a punto de estallar, pero también que, cuando ocurriera, no la enfrentaría como víctima, sino como alguien preparada, armada con verdad, paciencia y una dignidad inquebrantable. La confrontación final llegó antes de lo que esperaba, un sábado por la tarde cuando Evan y Riley aparecieron juntos sin aviso previo, con sonrisas tensas y un juego de papeles cuidadosamente doblado. Se sentaron frente a ella en la mesa de la cocina y Riley habló primero con un tono ensayado de simpatía, diciendo que entendía la carga de la edad y que quería asegurar paz y estabilidad para la familia. Deslizó los papeles por la mesa, repitiendo que eran solo por protección, que no habría cambios drásticos y que el futuro de Evan dependía de la claridad en la autoridad. La señora Morgan desplegó los documentos lentamente, con la mirada siguiendo las líneas que daban a Riley poder sobre cuentas, propiedades y decisiones médicas. Alzó la vista, serena pero firme, y les dijo que ya había asegurado su futuro por vías legales, que sus médicos y abogados habían confirmado su independencia y que no firmaría ningún documento esa noche ni nunca bajo presión. La máscara de Riley se resquebrajó, su voz se agudizó mientras acusaba a la señora Morgan de paranoia, de crear conflicto y de poner en riesgo la felicidad de Evan. Evan, atrapado entre ambas, suplicó un compromiso, pero sus palabras pesaban como las de alguien que recita más que como las de un corazón sincero. La señora Morgan se levantó, fue a su armario y regresó con una carpeta más gruesa que la de Riley. La puso sobre la mesa, la abrió y mostró la línea de tiempo que había construido, informes médicos, declaraciones legales, transcripciones de mensajes y grabaciones de conversaciones donde las intenciones de Riley quedaban claras. Miró directamente a su hijo y le dijo que había soportado pobreza, humillación y soledad para protegerlo, que todo lo que había construido era para asegurar su vida y que no iba a ver cómo lo despojaban por una manipulación disfrazada de amor.
Riley intentó interrumpir, pero la señora Morgan continuó, recordándole a Evan el patrón que Mark había descubierto, la estela de relaciones pasadas, la evidencia de que aquello no era amor, sino estrategia. El silencio llenó la habitación mientras Evan revisaba los documentos, con el rostro pálido y las manos temblando levemente. Por primera vez miró a su esposa con duda, y Riley lo percibió. Sus palabras salieron atropelladas, defensivas, acusando a la señora Morgan de mentiras y conspiración. Pero la calma de la evidencia se impuso a cualquier arrebato. Evan habló al fin, con voz baja y tensa, preguntándole a Riley si algo de eso era cierto. Sus respuestas vacilaron, su confianza se quebró y, en ese instante, el peso de la verdad cayó con fuerza en el pequeño apartamento. Evan empujó su silla, se levantó y le dijo a Riley que necesitaba espacio para pensar, apartando por primera vez la mirada de ella desde su matrimonio. Riley intentó seguirlo, pero él alzó la mano y le dijo que se detuviera. La señora Morgan observó en silencio, con el corazón dividido entre el dolor por su hijo y el alivio de que la claridad empezara a abrirse paso. Cuando se fueron, cerró la carpeta, la guardó en su armario y se sentó sola en el silencio. La batalla no había terminado, sabía que habría más conversaciones, más defensas y quizá días más dolorosos. Pero la marea había cambiado. Evan había visto lo suficiente para dudar, y la duda era la primera grieta en el muro que Riley había construido. La señora Morgan se recostó en su silla, el rostro cansado pero intacto, y se susurró que la dignidad no se concede, se defiende, y que ella la había defendido con todo lo que tenía. Fuera de su ventana la ciudad seguía, indiferente e inquieta, pero dentro de su pequeño apartamento sintió el triunfo silencioso de quien ha enfrentado la humillación y la ha transformado en fortaleza. Sabía que el camino con su hijo no sería sencillo, pero creía que la verdad, una vez vista, nunca podría ocultarse del todo otra vez. Por primera vez desde la boda, se permitió descansar, no en derrota sino con la serena certeza de haber permanecido firme y de que su historia, escrita con paciencia y resiliencia, no sería borrada. Los días que siguieron a la confrontación estuvieron cargados de silencio, pero bajo la quietud la señora Morgan percibía que la fractura entre Evan y Riley se ensanchaba. Evan dejó de llamar por un tiempo y, cuando al fin lo hizo, su voz carecía de certeza, como si cada palabra tuviera que atravesar una tormenta de dudas antes de llegar a ella. Preguntó cómo estaba y ella respondió simplemente que bien, que vivía como siempre, pagando cuentas, manteniendo su casa en orden y protegiendo lo que había construido. Él vaciló y admitió que Riley estaba furiosa, que se sentía traicionada por la exposición de su pasado. La señora Morgan no discutió, solo dijo que la verdad debía enfrentarse tarde o temprano. Tras la llamada, se recostó en la silla, mirando la pila ordenada de carpetas en su gabinete, y pensó en los años que había vivido en silencio, evitando la atención, construyendo seguridad en las sombras para que nadie pudiera usarla a ella ni a su hijo. Ahora, el mismo secreto que antes había sido un escudo se había convertido en un arma en manos de Riley, retorcido en acusaciones de desconfianza. Pero la señora Morgan sabía que la resistencia era su mayor fortaleza y que la resistencia perdura más que el encanto y la mentira. Una semana después fue invitada a cenar al apartamento de Evan y, aunque se preparó para la hostilidad, acudió con paso firme. La velada fue tensa. Riley cocinó, hablando con cortesía pero con filo en cada palabra, mientras Evan intentaba llenar el silencio con conversación trivial que se desmoronaba. Tras recoger los platos, Riley mencionó la confrontación, llamándola innecesaria y diciendo que la familia no debía tratarse como enemiga. La señora Morgan la miró y respondió con calma que los enemigos nacen cuando se rompe la confianza, no cuando se dice la verdad. Evan pidió que se detuvieran, con las manos temblando ligeramente alrededor de su vaso. La señora Morgan vio el desgaste en sus ojos, el peso de estar dividido entre la lealtad a su esposa y el conocimiento silencioso de que las palabras de su madre estaban respaldadas por pruebas. Sintió pena por él, pero también supo que ese era el momento en que debía cargar su propia cruz. Esa noche se fue sin más conflicto, ofreciendo solo un beso en su mejilla y el recordatorio de que lo amaba, eligiera lo que eligiera. De vuelta en su casa se sentó a la luz tenue de la lámpara y escribió en su cuaderno, firme la mano al registrar la noche.
Comprendió que su lucha no era solo contra Riley, sino contra la desesperación, contra la tentación de rendirse cuando el camino parecía interminable. Se negó a ceder. Pensó en la humillación de la boda, en la quemadura de su mejilla, en la vergüenza que amenazó con aplastarla, y supo que cada herida se había convertido en combustible. Susurró en la habitación quieta que había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a la soledad y a trabajos que quebraron su cuerpo, y que también sobreviviría a esto. La ciudad zumbaba indiferente tras la ventana, pero dentro de su pequeño apartamento había un núcleo de hierro que le pertenecía solo a ella. Se prometió que, por muy larga que fuera la tormenta, resistiría hasta que su hijo pudiera por fin ver la verdad con sus propios ojos y comprender la profundidad del amor que había levantado su vida desde los cimientos. Pasó otra semana antes de que Evan la buscara de nuevo, esta vez para verla a solas en el mismo café donde habían hablado antes, y al llegar ella notó enseguida los hombros tensos y la inquietud en sus ojos. Se sentó frente a ella, con los dedos aferrados a una taza de café intacta, y tras una larga pausa admitió que Riley lo había presionado más que nunca, exigiéndole que obligara a su madre a firmar los papeles de tutela y amenazando con que su matrimonio no sobreviviría sin su lealtad. La señora Morgan escuchó en silencio, con el corazón dolorido por el hijo atrapado en una red de manipulación, y cuando él al fin la miró con cansancio, le dijo con suavidad que la lealtad sin honestidad es una cadena, no un vínculo. Le recordó que el matrimonio debe sostenerse en la confianza y la verdad, no en el secreto y la coacción, y que algún día lamentaría entregar su voz si permitía que otro dirigiera sus decisiones. Evan alegó débilmente que Riley lo amaba, que solo quería proteger su futuro, pero las palabras sonaron huecas incluso en su boca. La señora Morgan extendió la mano sobre la mesa, apoyando la suya sobre la de él un instante, y le dijo que el amor jamás exige control, que el amor verdadero construye, no devora. A él se le humedecieron los ojos, pero retiró la mano, dividido, reacio a admitir lo que ya sabía. Ella dejó que el silencio se extendiera y le dijo con calma que nunca dejaría de amarlo aunque se equivocara, pero que jamás pondría su vida en manos de quien la humilló en público y conspiró en privado. Él tragó saliva, asintió una vez y se fue sin terminar su bebida, dejándola sola entre el murmullo del café. No lloró, porque las lágrimas no le servirían, regresó a casa, anotó el encuentro en su cuaderno y colocó sus notas con las demás en su archivo creciente. Esa noche llamó a Mark para actualizarlo y él le dijo en voz baja que la vigilancia había confirmado que Riley se reunía con otro hombre, un consultor financiero, hablando de acceso potencial a propiedades que pertenecían claramente a la señora Morgan. Las grabaciones se entregaron al agente Whitman, que ya tenía suficiente para abrir un expediente oficial. La señora Morgan sintió alivio al comprender que la lucha ya no era solo suya, la ley estaba interviniendo. Aún así, sabía que el corazón de Evan tardaría más en cambiar que cualquier investigación, y decidió seguir viviendo con constancia, cada día un acto silencioso de desafío contra quienes la querían rota. Pagó sus cuentas, cuidó sus plantas y preparó sus comidas como siempre, recordándose que sus rutinas probaban que no era frágil ni incapaz, sino íntegra y fuerte. Una noche miró una foto de Evan de niño, sonriente y desdentado, y le susurró que lo protegería aunque ahora la odiara, porque un día vería la verdad y le agradecería haber resistido. El mundo podía seguir indiferente, los vecinos pasar sin saber, pero dentro de su pequeño apartamento se escribía la historia, no por los que maquinaban, sino por la mujer que se negaba a ceder lo que había levantado con sacrificio y resiliencia. El final llegó con menos ruido del que había imaginado, no en un tribunal ni en un grito, sino en la quietud de su apartamento, donde la verdad pesó más que las apariencias. Evan volvió una tarde solo, con los ojos cargados por semanas de tensión entre su madre y su esposa, y cuando se sentó a la mesa ella vio que el conflicto interno había llegado al límite. Habló despacio, admitiendo que los documentos, las grabaciones y los informes habían sido revisados por las autoridades, que el agente Whitman había interrogado a Riley y hallado inconsistencias suficientes para confirmar el patrón. Riley, confrontada con la evidencia, estalló en ira y acusó a todos de conspirar, pero sus palabras no tenían fuerza cuando los hechos se alzaban en su contra. Evan bajó la cabeza y confesó sentirse traicionado, no solo por Riley sino por sí mismo por negarse a ver lo que siempre estuvo ante sus ojos. La señora Morgan tomó su mano,
esta vez no para persuadirlo sino para consolarlo, y le dijo que la ceguera por amor no es delito, que lo que importa es el valor de abrir los ojos cuando llega la verdad. Él lloró en silencio y ella lo permitió, dejando salir por fin sus propias lágrimas, no de ira sino de alivio. Le dijo que nunca había ocultado su patrimonio para castigarlo, sino para protegerlo, para que nadie lo viera como un trofeo en lugar de una persona, y que aunque su silencio creó distancia, su amor jamás flaqueó. Evan susurró perdón una y otra vez y ella lo aquietó, diciendo que el perdón no es un regalo, sino un deber entre madre e hijo. En los días siguientes Riley salió de su vida tan rápido como entró, su encanto incapaz ya de cubrir las grietas de su historia. La investigación se cerró sin juicio porque, aunque el patrón era claro, no cruzaba la línea del robo penal, pero bastó para disolver el dominio que ella ejercía sobre el corazón de Evan. La señora Morgan volvió a sus rutinas, el cuaderno lleno, los archivos guardados, la dignidad intacta. La quemadura de su mejilla se había desvanecido, pero su memoria quedó como cicatriz de resistencia, recordatorio de que la humillación puede convertirse en fuerza. Evan la visitaba a menudo ahora, a veces con silencios pesados, a veces con tímidas risas, aprendiendo poco a poco a reconstruir la confianza. Ella lo recibía siempre, sin juicio, con paciencia, porque la paciencia era la lección que su vida había grabado en los huesos. Una tarde, con el sol inundando su modesta cocina, Evan le dijo que al fin entendía por qué había vivido con tanta cautela, porque trabajó noches y sacrificó apariencias, y que, aunque deseaba que todo hubiera sido distinto, estaba agradecido. Ella sonrió, le tocó el rostro como cuando era niño y le dijo que la vida rara vez concede perfección, solo la oportunidad de resistir y amar a pesar de las grietas. La guerra había terminado, no con desfiles de victoria, sino con supervivencia silenciosa, y en esa supervivencia estaba el mayor triunfo. Había defendido su dignidad, protegido su legado y recuperado el vínculo con su hijo. Por primera vez en muchos años, se permitió reposar en paz, con el corazón más ligero, sabiendo que había enfrentado la tormenta y salido no ilesa, pero sí intacta, con su historia completa y su resiliencia como la verdadera herencia que legaría.